A través de Radio Conexiones Señal 1300, la misión Asamblea de Dios Pentecostal y su templo Chequina, ubicado en Avenida Guanaco 4180, con sus pastores Cristian Vera Cifras y Herminia Contreras, presentan su programa radial La Verdad os hará libre. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Muy buenas tardes, amados hermanos. Damos muchas gracias al Señor que hoy nos permite estar en vivo en este día precioso que Dios nos ha dado, en este día miércoles, dando gracias al Señor por la oportunidad que nos da de salir en radio a través de el 1300 frecuencia M y también por el www.radioconexioneschile.tk. También usted nos puede llamar al 22 723 3757 o al 22 723 3948. Estamos en vivo hoy, dando gracias al Señor, ya a mitad o un poquito menos de terminar este mes, y queremos darle gracias al Señor porque hemos podido estar en radio hasta hoy, hasta este día, hasta este tiempo. No sabemos más adelante lo que Dios nos depara, pero hemos cumplido por lo menos un objetivo, el cual es abrir la brecha, ser un espacio de reflexión, de doctrina, de enseñanza, para los que aman la palabra en profundidad, los que no se conforman con los discursos panfletarios, proselitistas políticos, religiosos, y desean realmente conocer al Salvador en profundidad, conocer su palabra, y no estar solamente con descalificaciones unos a otros, o con tal vez competencias desleales, como podríamos decir, unos a otros, sino que ser un espacio de reflexión profundo en la palabra, porque la verdad nos liberta, no la verdad de un ministro, ni de una iglesia, ni de una corporación, ni la forma de una corporación o de una iglesia, sino que nos liberta es la palabra de nuestro Dios. Por eso que este programa ha llevado este título, Conoceréis la verdad. Estas son palabras de Juan: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que están narradas en Juan, pero pertenecen al mismo Dios. Así que contentos, saludamos a todos los hermanos que nos escuchan desde diferentes lugares. Saludar a la familia Llévenes, saludar a la familia Miranda, saludar a la familia Soto de allá de Conina, saludar a nuestros hermanos de Quilicura, hermanos Machuca, saludar a la familia Roguel, a la familia Somo de Villa, a la familia Vera Contreras, a la familia Arévalo, y así todas las familias, todos los hermanos, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Samuel, todas las familias que componen nuestro templo, y los que están llegando también, saludar a todos los hermanitos de diferentes lugares, de diferentes sectores que nos visitan y que son parte de la bendición. Así es que queremos agradecer a Dios esta oportunidad y queremos orar al Señor para poder presentar este programa y lo que Dios desea hablar a nuestras vidas en esta hora. Vamos a orar al Señor.
Te damos gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, esta bendición de poder salir a través de estas ondas radiales a más de 50 comunas de este Gran Santiago, alcanzando multitudes, tal vez de descarriados, detenidos, apartados, o tal vez también pueblo tuyo confundido, pueblo tuyo que está decepcionado, cansado, agotado, agobiado, y que hoy tienes un mensaje para sus vidas, para mi vida, Espíritu Santo. Por eso te damos gracias por este tiempo bendito, este tiempo precioso, en donde tú tomas estas ondas radiales, Señor, y las llevas a través de los aires. Señor, por tu Espíritu Santo, llegas a los que te necesitan en este día. Señor, liberta al que está cautivo, levanta al que está caído, Señor, corta las cadenas al que está oprimido, Señor, consuela a aquel que está sufriendo, sana al enfermo en este día, ve a los hospitales, Señor, por amor a tu nombre, Jesús, sanando a muchos que están en hospitales, en psiquiátricos, en UCI, en UTI. Visita las cárceles, Señor, acompaña a aquel que está en un taxi, en un Uber, acompaña a aquella que está tal vez en su casa, dueña de casa, en el hogar, sufriendo, tal vez una calumnia, tal vez un ataque, tal vez un proceso, una prueba económica, una prueba, Señor, familiar, emocional. Tú siempre estás allí para levantarnos, porque tu brazo, dice tu palabra, no se ha cortado para salvar, ni tu oído se ha entumecido, se ha puesto sordo para oír el clamor de los tuyos. Padre mío, gracias, porque siempre, siempre tú nos escuchas, porque lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo. Que este programa sea de bendición en cada familia, en cada vida, en la vida mía, Señor amado, en estos tiempos malos, peligrosos, tiempos inmorales, tiempos de corrupción, tiempos de confusión de la iglesia, tiempos de violencia, tiempos, Señor amado, de tanta confusión, Señor, especialmente en este año que va a culminar con elecciones. Señor, el pueblo de Dios confundido. Padre mío, yo te ruego que nos des la orientación conforme a tu palabra, Señor, no conforme a nuestra preferencia o a nuestro pensamiento, porque los pensamientos nuestros distan de los tuyos, Señor amado. Por eso queremos darte gracias en esta hora y rogarte una bendición, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos. Así como aquella mujer, Señor, hace 2000 años, necesitó solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti, que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo
pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recíbelo a Dios. Recíbelo a Dios. Oh, sí. Recibe. Recibe. Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti necesitamos un toque. Y más que un toque, necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos que Dios llene nuestras vidas. Necesitamos que Dios nos despierte de este estado, nos saque de este estado en que estamos. Yo tenía un estudio que íbamos a comenzar hoy, pero Dios ha puesto en mi corazón una palabra
para hoy. Yo creo que Dios no se equivoca y Dios siempre tiene lo que necesitamos. No lo que nosotros creemos que necesitamos, sino lo que Dios sabe que necesitamos. Y esta palabra está en el libro de los Efesios, la iglesia de Éfeso, fundada por el apóstol Pablo. Y sus habitantes son los efesios, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia primitiva, una iglesia con todos los dones, una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que empezó muy ferviente, ya que lo dice su propio nombre. Éfeso significa deseo ardiente, primer amor, pasión. Pero en Apocalipsis vemos que después Dios le dice a esta iglesia que le reconoce su trabajo, le reconoce lo que fue, ¿cierto? Has trabajado, has soportado, has pasado. Pero en el presente le reprocha que se le ha olvidado el objetivo principal por el cual se fundó, por el cual se inició. Y eso ocurre muchas veces con los ministerios, con las iglesias. Dios nos guarde cuando empezamos pequeños y luego comenzamos a crecer y se nos va olvidando, se nos va diluyendo el verdadero propósito, el cual es la salvación de las almas, y luego nos entretenemos en otras cosas, cambiamos el objetivo, perdemos la ruta, el rumbo hacia donde íbamos. Creo que el cristianismo en este país perdió el rumbo hacia donde iba. Hoy, gracias a nuestro Dios, hay algunos que Dios, Él está produciendo un volver a lo que éramos, no a algo nuevo, sino a lo que siempre deberíamos haber sido y donde nunca deberíamos habernos movido. Bueno, algunos lo llaman senda antigua, otros lo llaman evangelio antiguo, etcétera, pero yo prefiero no enmarcarlo dentro de ciertas costumbres o rutinas, sino dentro de lo que realmente es la palabra de Dios. Volver a la palabra pero profunda, a la escritura, no solamente a un balbuceo espiritual o a un panfletario, discurso cristiano o a ese tipo de mensajes que manipulamos la conciencia, la emoción, para sacar dinero o para ofrecer como que Dios fuera Papá Noel, ofrecer cosas que Dios sí las tiene dispuestas, pero no son así tan de la polar llegar y llevar, sino que Dios exige que el hombre se arrepienta, que el hombre se convierta, que el hombre pueda humillarse ante su presencia para recién él poder actuar como él desea hacerlo. Si bien es cierto, Dios tiene misericordia de todos, pero no es así como tirar al voleo las bendiciones. Hoy por hoy anda mucha gente tirando al voleo bendiciones y diciéndole yo te bendigo. Hasta algunas personas con efectos del alcohol en las calles andan bendiciendo a todo el mundo. Y eso es culpa de la iglesia, porque la iglesia no ha valorado lo que realmente es la bendición. Por lo tanto, hoy tenemos una palabra que Pablo escribe a esta iglesia que amaba, esta iglesia que fundó, esta iglesia ardiente, esta iglesia llena del poder, esta iglesia que tenía un norte, que tenía un propósito, que tenía un objetivo, que tenía claras metas hacia dónde ir, hacia dónde llegar, que tenía como norte la llenura del Espíritu, la presencia de Dios, la santidad, que tenía como vivencia el amor entre los hermanos, el amor sin jactancia, el amor sin envidia, pero que sin embargo al final lamentablemente pierde el objetivo y el Señor le recomienda, le hace una recomendación, no le ordena, sino le hace una humilde recomendación que salga de ese estado de autosuficiencia, de prosperidad barata, o de gracia barata, diría Dietrich Bonhoeffer, un predicador luterano que fue asesinado en el régimen nazi, Dietrich Bonhoeffer. Y como diría él, la gracia barata
entonces el Señor le dice que salga de ese estado de gracia barata, de ofrecer cosas como que fuera un árbol de Navidad, y se vuelva a las primeras obras, se vuelva al ayuno, a la oración, pero sobre todo a la sinceridad con Dios, a la honestidad, al no al doble discurso, sino al único discurso, a vivir sin caretas, sin marketing, sin maquillaje, y ser lo que somos en Dios por quien nos conoce. Y le dice, es cierto, que compre oro refinado en fuego, y eso es la fe, según Primera de Pedro. Es decir, una iglesia que ha ido derrochando la fe, o manipulando la fe también, porque hoy día se manipula mucho la fe. Se manipula la fe hacia mis ganancias, hacia mi programa, hacia mi iglesia, hacia mi propósito, ¿no? Y es lamentable la pobreza muchas veces, incluso aquí en estos mismos medios radiales, en estos programas que una vez se escuchan, escuchar, ¿cierto?, expresiones pobres como: escucha estos mensajes, vente para acá, aquí sí que se va a escuchar un mensaje bueno, vaya para allá a mi iglesia porque ahí va a haber fuego. Qué pobreza de lenguaje, qué pobreza, qué proselitismo, cuando no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo de Dios, y Dios tiene rebaño en muchos lugares, y hay pastos también buenos en otros lugares. Pretender creer que somos los únicos y los mejores, caemos en un cierto pragmatismo sectario, nos volvemos una secta en su comportamiento, creyendo que somos los únicos que tenemos de Dios. Bueno, es verdad que hay apostasía, es verdad que hay sinvergüenzas, mercaderes del Evangelio, es verdad que hay pseudoapóstoles y pseudoprofetas, eso es cierto, pero enfatizar que somos los únicos, creo que caemos en un error que cayó Elías, cuando dijo que era el único, y Dios le dijo: no, hay 7.000 mejores que tú, anónimos, y no tienen radio ni televisión, ni tienen púlpito público, y ellos están esperando el tiempo para actuar, y no han doblado sus rodillas a los ofrecimientos del mundo, a la prosperidad barata o al pseudo mensaje. Por lo tanto, hoy en que tenemos esta palabra que va muy a tono de lo que está pasando, porque hoy día estamos en medio de una gran confusión, y como diría un hombre de Dios acertado, la iglesia está en crisis, o está en crisis la verdad, no Cristo, porque Cristo es la verdad. Está en crisis la verdad del pueblo de Dios, está en crisis la credibilidad del pueblo de Dios, de los ministros, de nosotros, sí, de nosotros. Y esto no se trata de publicitarse, porque también la pobreza lleva a eso, la pobreza de lenguaje, de espiritualidad, a publicitarse como los mejores, como yo voy a orar al cerro, yo voy a ayunar, yo estoy yendo a tal parte, cuando eso a nadie le importa, a nadie le interesa, solamente a Dios, porque lo que hace tu mano derecha no debe decirlo tu izquierda, o saberlo tu izquierda. No hay que publicitar lo que somos, porque lo que somos no importa, es lo que Dios dice que somos lo que interesa, y sin Él no somos nada. Jesús lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces publicitarse no es bueno también. Dios me libre, Dios nos ayude, porque el ser humano, somos seres humanos y caemos siempre en la vanagloria personal. Por lo tanto, este mensaje que está aquí, que tiene que ver con muchas aristas, con muchos aspectos de nuestra vida espiritual, también tiene un aspecto práctico, un aspecto muy práctico. Hoy por hoy vemos, y como tal vez hoy día, no sé si en este horario hay muchas personas o pocas personas escuchando, pero también hoy por hoy vemos dobles discursos, y como se dice en buen chileno, pisándose la cola. Me han llegado a mi WhatsApp, y eso también no debe ser así. Al WhatsApp del grupo o de la radio, ¿cierto? Llegan estos mensajes de testimonios, lo cual no son malos, pero no es la manera de enviarlos por ese medio, y también dudosas sanidades, y aquí a lo mejor me voy a meter en las patas de los caballos,
Pero bueno, alguien tiene que decir esto, ¿no? Hoy por hoy se escucha, lamentablemente, en este medio, en esta radio, programas que distan mucho de lo que realmente es la verdadera fe. Y tenemos por un lado, cierto, bueno, ya lo hemos dicho, programas netamente paganos, ¿cierto? Paganos, ¿cierto? Que tienen que ver con la corriente que ha hecho más daño en el mundo, no solo en esta época, sino en la Edad Media y para atrás, a nuestros verdaderos hermanos protestantes. Es la iglesia que, podríamos decir, la corriente que ha matado más gente en el mundo, ¿cierto? Y que ha sido la enemiga, pero acérrima del pueblo protestante. Sin embargo, tenemos programas de esa envergadura y también tenemos otro tipo de programas que caen en lo que es la hechicería y la brujería. Prácticas como colocar un platito con agua, con aceite, ungirse el ombligo, ¿sí? Así como usted me escucha, ungirse el ombligo. Alguien por radio ora por esa agua para que sea santificada, o por un platito con aceite y después se lo pasan por el cuerpo. Y yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde estamos llegando con este tipo de emisiones, con este tipo de personas que juegan con la fe del pueblo de Dios bajo ciertos parámetros o exégesis errada de la Escritura, diciendo que Jesús dijo que las obras de él harían y mayores, o diciendo que Jesús escupió, cierto, hizo lodo y puso lodo sobre los ojos. Entonces uno entiende con todo el respeto, y lo voy a decir para que no suene arrogante, pero la falta de conocimiento, porque si amparamos el platito con el aceite ungido, tendríamos que amparar la rosa de Sarón, el chanchito ungido, el agua del río del Jordán, la pata de conejo, la pulsera de los 11 poderes de Omarcito, y toda esa basura y esa ignorancia espiritual. Sin embargo, hoy día tenemos eso lo tenemos lamentablemente en las radios. ¿Qué hablar del resto de aberraciones como la pelota ungida? Y de eso se ha hablado bastante, ¿ya? El zapato ungido, el chicle ungido, el agua y todas esas cosas que hacen a la gente hacer y juegan con la fe de las personas. ¿Ya? Me recuerdo cuando yo era más joven, de esas cosas de puro, podríamos decir, hurguete nomás, ¿ya? Asistí a una iglesia para puro saber qué hacían allí, de esta secta que está acusada de grandes estafas en todo el mundo, brasileña, la Iglesia Universal Pare de Sufrir. Y una iglesia, es una secta bastante diabólica, satánica, que juegan con la macumba y juegan con la fe de las personas. Yo estuve dentro allí y conversé con una persona que estaba allí y me decía, yo le dije, ¿y usted viene hace tiempo acá? Sí. Me dijo, yo vengo hace tiempo y ahora nos toca el chanchito ungido, así como usted lo escucha. Y yo le dije, ¿y de qué se trata eso? Bueno, cada uno trae una ofrenda y una petición de una enfermedad y la echamos en un chanchito de greda y el viernes, obviamente con una ofrenda, la ofrenda se saca, sí, eso es así, la ofrenda va hacia un sector y la petición queda adentro y el viernes ese chanchito, eso me lo contó la persona que asistía, una señora, lo echamos al mapocho y ahí se van todos los pecados, ahí se van todos los problemas, las enfermedades. Y eso lo hacen ahí lo siguen haciendo. Bueno, también traen agua bendita del Jordán, ¿ya? Y se la dan a las personas diciendo que eso se lo frota en el cuerpo y los va a sanar. Y pareciera que creen que las personas son ilusas, aunque las hay, o voy a decirlo con todas las letras, es fuerte, pero parece que piensan que el pueblo de Dios es estúpido, ¿ya? Que cualquier cosa ampara la fe.
o la fe ampara cualquier estupidez. No es así, no es así. Bueno, y por eso tenemos operaciones en iglesias evangélicas pentecostales, y tenemos la hermana enfermera, el hermano ambulancia, y las hermanas que pasan jeringas y operan, y hacen todo ese espectáculo deplorable, que no es fe porque es vista, y ya lo hemos hablado acá, ¿cierto? Yo no sé cómo distinguen un escalpelo de un bisturí. Pero esas son las patrañas que hoy día en el pueblo pentecostal. No hablemos de la prosperidad, que eso ya es pan de cada día, por enlace, por el canal X, lo muestran en cada momento. ¿Qué hablar de la música? Ahí otro tema. O sea, tenemos desde la basura de rap evangélico, cuecas evangélicas, cumbia evangélica, hip hop, reggae evangélico, reggae, ya. Yo no sé si también se fumarán un pito marihuana entre medio de los conciertos, o yo no lo sé, ya. Y no me estoy burlando, pero es así, ya. Cuando los pocos que saben algo de Bob Marley, que fue uno de los, no el único, pero uno de los más fuertes exponentes del reggae en la música, dicen que es una cultura, que es una religión, que hablan de Yahweh o Ja, pero se fuman un pito marihuana, topan el techo, están duros, y esas son las aberraciones que hoy día hay. Y también tenemos el otro sector, porque aquí hay que hablar de todo, porque estamos hablando de la confusión, de la crisis de la iglesia, que ha perdido el norte, y tenemos el sector, cierto, del rancherismo, rancheras para allá, rancheras para acá, y el que no le gusta la ranchera no es pentecostal en algunos sectores, lo cual habla muy mal de nuestra percepción espiritual del hermano o la hermana. Pero para que no se moleste, ni se enoje, ni se sonroje, quiero hablar en esta hora lo que Dios ha puesto en mi corazón, no lo que yo quiero. Y es un versículo, vamos a leer unos versículos que están en Efesios, como habíamos dicho. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Me detengo ahí en el 4, ni palabras deshonestas. Usted dirá, pero pastor, yo no soy predicador y no digo palabras deshonestas. Pero hay palabras deshonestas en los púlpitos, en las radios. Porque uno puede decir, la persona es un homosexual, y a lo mejor la persona se va a ofender, pero uno está siendo bíblico. Uno puede decir afeminados, sí, pero cuando se habla de términos vulgares, ordinarios, yo no sé cómo hay ministros que no se lavan la boca con jabón espiritual y son capaces y el pueblo los aplaude, porque en el país de los tuertos, de los ciegos, el que tiene un ojo es rey, el que sabe 2 o 3 cosas es rey, es aclamado. Y hoy vemos hombres que hablan con términos bastante vulgares, groseros, repugnantes, denigrantes, de incluso minorías haitianos, peruanos, ¿cierto?, llamándolos de forma indigna. Entonces, aquí dice, ni palabras deshonestas, ¿ya?, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, es decir, el que tiene sexo sin estar legítimamente casado, ¿cierto? Y aquí no habla de los que están en convivencia, porque Pablo dice que los que están en convivencia y vienen a Cristo,
Dios los recibe y los considera porque ellos lo hacían sin saber, sin tener conocimiento de Dios. Aquí se refiere a la práctica. Hoy día es común. La juventud fornica y fornica. Entonces eso es común. Se refiere a la práctica. Por lo tanto, dice también, o inmundo, o avaro, es decir, el que es, esconde, como se dice, en manos de guagua con Dios, y no solo con Dios, sino también con el prójimo. Tenemos acá, que es idolatría. Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Hay un llamado, no? Ya. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Hoy tenemos a próximos un mes, estamos ya, hoy es día 13, ¿sí? ¿13 estamos hoy día? 13. Y vamos a tener el 25, 24, toda esta vorágine comercial, pagana, ¿cierto? De la mal llamada Natividad, o más mal llamada, peor, Pesaj, Pascua. Y no tiene nada que ver. Jesús nunca nació el 25 de diciembre, porque en diciembre 25, esa fecha en el 325, 323, por allí, en esos rangos, uno la sitúa en el 325, otro 320, 323. Constantino el Grande, un emperador romano que, entre comillas, no se convirtió a Cristo, sino que en una batalla tuvo una visión de la cruz, no de Cristo, sino de la cruz. Y un día vamos a hablar también de la cruz. Algunos adoran más la cruz que al Cristo que resucitó de entre los muertos. Bueno, ahí está la iglesia ramera, la pagana, la iglesia católica adorando vírgenes, adorando cruces y vendiendo cruces. Ya, ahí tenemos toda una, para que usted vea dónde están allí. Bueno, son descendientes de Constantino, quedaron pegados ahí. Y este Constantino infiltra a la iglesia, le vende el discurso, muy parecido a lo que están vendiendo hoy día. En realidad tal vez las historias se repiten, o tal vez tenía razón cierto filósofo aquí. Algunos se van a enojar, van a decir, pero ¿cómo? Pero en donde hablaban de que la historia era cíclica y que había una tesis, un movimiento A, un movimiento B y un movimiento C. No estoy a favor, estoy hablando de lo que es el análisis de la historia, que la historia parece que es cíclica, se van repitiendo cosas durante la historia, en la cronología de las civilizaciones. Por lo tanto, esto de venderle la pomada, como se dice, en buen chilensis, es lo mismo que hizo Constantino. Constantino el Grande le vende la pomada a la iglesia pura, primitiva, los descendientes de los descendientes de los descendientes de los apóstoles, o discípulos. Uno de ellos, el último, fue, asesinado. Bueno, hay varios, Ireneo, Policarpo, ¿cierto?, que fue discípulo de Juan. Y la iglesia en ese tiempo era primitiva, era una iglesia primitiva pura, cristiana, había sana doctrina, se compartían todo, había amor, había poder de Dios, había santidad. Entonces el enemigo ideó un plan y tomó a este hombre para infiltrar la iglesia y para aniquilarla. Y lo hizo de una forma muy peculiar. Se infiltró en la iglesia, eliminó a todos los verdaderos descendientes, llamó a la iglesia a unirse al imperio, porque ahora el imperio tenía una sola religión, ¿cierto? La religión oficial del imperio. Y ahí nace, con Constantino en el 325, 320, como le decía allí, esas fechas son discutibles por los eruditos, la iglesia universal, católica, apostólica, romana. De apostólica no tiene nada, no tiene nada de apostólica. Además, hago un paréntesis, la iglesia nunca fue fundada en Roma, la iglesia nació en Jerusalén, ya, ahí nació la iglesia. Como dato geográfico, como lugar geográfico, porque la iglesia es un organismo vivo, espiritual, y es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, este hombre infiltra a la iglesia, pero tenía un problema, y el problema eran los santos. El problema eran los dioses de la mitología que se había fusionado griego-romana. Pero fue fácil, porque a Zeus le puso Pedro, a Marte le puso María, a Saturno le puso José. Y bueno, y ahí tenemos
esa fusión que quedó en los que hoy día adoran muchos. Bueno, hoy día han inventado otros más. San Judas Tadeo, San Pancracio, San Expedito, San Narcotraficante, no, ese otro. Pero ellos también, los narcotraficantes tienen un santo, o una virgen, no sé. Bueno, ahora cualquiera se hace una virgen, la pinta y se arrodilla. Bueno, ese es el asunto. Eso es la idolatría que Dios abomina. Y aunque cambien los nombres de los programas, y aunque no hablen de las vírgenes, y aunque no hablen del Vaticano, y aunque no hablen de la venida de este hombre que viene a Chile, igual son idólatras. Y eso es aquí y en la quebrada de la Ají. Y o si no, le va a pasar como Martín Lutero, o como otros que tuvieron que romper con ese sistema idolátrico y salirse, ¿cierto? Como le pasó al padre Felipe Casó, que era un padre, un cura, un sacerdote, y se encontró con Cristo, y sus propios hermanos lo enclaustraron, lo torturaron con la venia de los cardenales, ¿cierto? Y hay un libro, usted lo puede leer, hay datos. Bueno, él fue asesinado en Perú porque él dio a conocer muchos trapitos sucios de todo esto del Vaticano. Bueno, y aunque cambien nombre, vuelvo a decir, nunca hablen de María y todo eso, en su foro interno adoran a María igual. Se arrodillan frente a una imagen que hizo una persona, se la vende, ya sea de oro, de bronce, lo que sea, y Dios dice que eso es abominación, porque no te harás imagen, ¿ya? Y no me salgan con la cosa de la fotografía, porque una vez un católico me dijo, una persona, y nótese, yo tengo amigos, que tuve amigos que eran de esa fe, y yo no estoy hablando de las personas, estoy hablando de las instituciones y de las doctrinas, las cuales ataco. Por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me dice que debo hablarle la verdad. Y él me dijo esta persona me dijo que nosotros abominábamos a María. Y yo le dije, tú estás equivocado, porque María está en la Biblia. Lo que nosotros no hacemos es adorarla, porque la Biblia nos dice que el único que merece adoración es nuestro Dios. Por lo tanto, Constantino hoy está vigente, porque hoy día le vuelven a vender la pomada, ¿cierto? Bueno, ahora se llama ecumenismo. Ecumenismo se llama ahora, ¿cierto? Ese es el nombre que le pusieron ahora. Antiguamente nos llamaban herejes, las encíclicas papales últimas las renovaron y otras más. Se nos habla de hermanos separados. Quizás que a lo mejor después van a decir otro término, pero han ido cambiando el lenguaje y lo ha hecho este señor nuevo, jerarca, que como lo decíamos tiene un título que debían borrárselo de ahí de la tiara, Vicare Filii Dei, dice arriba, representante de Cristo en la tierra. Y eso es una blasfemia, eso sí es blasfemia, porque el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Jesús le dijo, me voy pues, y vendrá otro consolador, otro representante mío, y ese es el Espíritu Santo. Por lo tanto, bueno, en la ignorancia, lamentablemente la gente no sabe, no lee la Escritura, ellos tampoco dejan. Hasta hace mucho tiempo atrás leían en latín, nadie entendía nada. Y aunque ahora entiendan, no leen, no entienden. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos esto tan hermoso que Dios nos habla. Que no debemos nosotros ser partícipes de estas cosas. Y así como este preámbulo que hemos hecho de Constantino, que infiltra la iglesia, ¿cierto? Y elimina lo verdadero, lo genuino, y establece una jerarquía pagana. Hoy por hoy tenemos algo parecido, ¿cierto?, en los gobiernos de turno. Y aquí quiero detenerme con una reflexión. Yo decía que me habían mandado audios. Me mandaron un audio de una noticia política. Yo decía, ¿por qué me mandan algo a mí político? Que era que algo que pasó en las elecciones, no voy a decir nombre acá yo, de que a alguien le quitaron votos. Y me lo mandó un pastor. No importa el nombre, yo no voy a hablar en contra del pastor, voy a hablar del hecho. Entonces yo reflexioné y dije, ¿por qué entonces ellos mismos, de los púlpitos, se atreven a decir que la iglesia es apolítica? Cuando me están mandando un video político para que influirme, o influir a algunos, para que yo vote por uno u otro. ¿Ya? Lo cual yo no hago. ¿Ya? Porque yo no voto. Se lo digo al tiro, no tengo por qué ocultarlo. Ante Dios yo no voto, no. Y no porque sea cobarde, ni porque sea ignorante.
Los que me conocen saben, y lo digo para jactancia, lo que yo fui en el pasado. Pero encuentro hoy día algo tan iluso que dicen que la iglesia es apolítica y después salen pastores diciéndole a la iglesia que vote por tal o cual candidato. Y eso es proselitismo político, eso es favoritismo político por este o por este otro. Y eso no deben hacerlo, porque eso es política pura. Entonces no deben decir que la iglesia es apolítica. Defínanse, digan, nosotros estamos por tal candidato, díganle a la iglesia eso. Eso es más honesto que después pararse con cara de yo no fui y decir, hermanos, la iglesia es apolítica, aquí no hacemos política. Pero en los discursos diarios, en las radios, en los discursos que hacen en las marchas, o en las conferencias, o en estas clamores, o aquí mismo, o sea quien sea, no se me vaya por aquí o por allá, publicitan este o este otro. ¿Ya? Y de eso se aprovechan los candidatos. Y en los panfletos que ellos tienen, o en sus afiches ponen ahí, la iglesia evangélica está con este candidato. Pero resulta que eso no es cierto. Porque la iglesia cristiana verdadera, los verdaderos hijos de Dios, sí son apolíticos. Podemos tener una opinión, podemos tener un pensamiento, pero no hacemos discursos políticos, menos en un culto, menos en una radio, menos con la palabra de Dios. No seáis partícipe de ellos. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y, entonces dirán, usted es cobarde, no habla. Estoy hablando. Sí hablo, estoy en contra del aborto y tengo estudio, por misericordia, y lo hemos hecho, y lo predicamos, también predicamos en la calle, y hablamos lo que dice la palabra, pero no andamos publicitando, vote hermano por este candidato, porque está a favor de esto y no está a favor de este otro. Qué ilusión, qué ilusos somos muchas veces, cuando esto ya está listo, y Dios es el que sabe las cosas, y esto no va a cambiar nuestro estado, y esto no va a impedir el juicio que se viene sobre este país, lamentablemente. Por otro lado, la Biblia dice, orad por vuestros gobernantes. Sin embargo, tenemos insultos, difamaciones, ni siquiera por respeto a un cargo o a una autoridad. Entonces, también debemos meditar qué estamos haciendo de los púlpitos, aleonando un pueblo, o creando odiosidad en un pueblo. Una cosa es decir la verdad y la otra es sembrar el odio. Una cosa es decir la verdad con respecto al aborto, con respecto a los matrimonios igualitarios, o a la conducta homosexual, o a toda esa perversión, pero otra cosa es crear odiosidad y prácticamente cerrarles la puerta a ellos al reino. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no entran y no dejan entrar. No caigamos en eso. Dios nos ayude. Este es un análisis profundo que Dios ha querido que hagamos. Yo no estoy defendiendo ninguna posición, porque me saqué la camiseta hace mucho tiempo y yo no voto. Así que no pueden decirme, está abogando por esto o por este otro, porque yo uso mi derecho. Alguien dirá, pero usted no está usando su derecho. Sí lo estoy usando. La ley no me obliga. Y fíjese que es curioso, la ley obliga a muchas cosas. ¿Sabía usted que la ley lo obliga a ser donante? Y yo no estoy en contra de ser donante, abro un paréntesis. Yo creo que es una bendición ser donante, pero bajo ciertas condiciones, ciertas condiciones personales mías. Pero la ley me obliga. Yo para no ser donante tengo que ir al gobierno, a una entidad y decir yo no quiero ser donante y pagar una... O sea, uno nace siendo donante, hasta donde yo sé, a lo mejor peco de ignorante. Puede ser, pero hasta donde sé, como que se obliga, y eso no debe obligarse. No debe obligarse por conciencia. No debe obligarse a abortar. No debe obligarse a aceptar matrimonios homosexuales, porque yo tengo mi conciencia. Tengo libertad de conciencia. Ahora, si hablamos de derechos, como alguien dijo, el derecho de uno termina donde comienza el derecho o la libertad del otro. Entonces nos piden tolerancia, pero se nos impone una cultura ordinaria, se nos impone una cultura vulgar, se nos impone una corrupción en los diarios, en la televisión, en la radio, hasta en el metro ahora. Ahora en el metro ahí hay publicidad de trans, de hombres besándose, mujeres
hasta en las líneas de teléfono. O sea, ya hasta dónde quieren más tolerancia si nos están imponiendo lo que ellos dicen. La minoría impone a la mayoría. Curioso, porque son minoría. Entonces, pero cuando un predicador sale a la calle a predicar, al tiro lo van a increpar o lo molestan o le dicen baje el volumen. A veces sí, con justa razón, sí, tenemos que decirlo. Debemos también ser imparciales. A veces nos falta educación cívica. Nos falta educación cívica. Pero otras veces no. Sin embargo, un hombre puede hacer inmundicia en la calle, un show inmundo, contando groserías de grueso calibre, habiendo niños. Bueno, la gente le aplaude porque este país, yo no sé qué pasa con este país. Mi país tiene este problema, aplaude la vulgaridad, aplaude la ordinariez y desprecia lo de Dios, principalmente. Entonces, es importante hacer este análisis, que nosotros no debemos participar de las obras de las tinieblas, ni de todas estas campañas políticas, ni de todas estas patrañas, mienten unos a otros. También he visto debates, no porque me interese uno u otro, sino he visto porque uno observa, los escucha, y es increíble cómo discuten, cómo debaten, cómo pelean, cómo se tiran cosas el uno al otro, cómo se sacan trapitos al sol unos a otros, se contradicen, dicen una cosa, después dicen otra cosa. Hasta los periodistas no hay qué hacer porque no le responden las preguntas, evaden las preguntas, porque el ser humano es así, el ser humano es corrupto, el ser humano está caído, el ser humano jamás va a legislar a favor de Dios y a favor de la moral, nunca va a hacer eso. Por lo tanto, es una ilusión pensar que va a llegar un gobierno que va a favorecer la iglesia. ¿Cuándo? O sea, yo no sé qué discurso pomal están vendiendo algunos predicadores a la gente, concientizándolos para algo que no va a tener ninguna importancia. Me recuerdo años atrás, cuando hubo un candidato evangélico, un obispo, que Dios, según él, Dios le había dicho a él que se lanzara como candidato, y no sacó pero nada. O sea, los votos que tenían no alcanzaron y más encima lo anularon, ni siquiera pudo participar. Bueno, esas son las equivocaciones, esos son los palos de ciego que está dando la iglesia, porque la iglesia ha perdido el norte, porque hemos perdido el sabor, porque hemos perdido la sal y hemos perdido el poder. Y sobre todo hemos perdido la santidad. Si ese es el tema, la santidad. Porque para hablar de santidad hay que vivir la santidad y ahí topamos. Alguien dirá, el pastor, es que hay que ser honestos. Santidad no es no fornicar solamente, o no adulterar, o no ver pornografía. Hay otras cosas más tan fuertes como esas, como el orgullo, el odio, el rencor, la avaricia, la vanagloria, la discordia. O sea, tan fuerte, y eso también es importante. Y esas cosas muchas veces nos quitan la autoridad. Entonces aparecen todos estos pseudo evangelios del platito ungido, del aceite, de pásaselo por aquí, por allá, o los otros sectores de puros testimonios de sanidades y pura prosperidad. Hay varios tipos de prosperidad. Los que predican la prosperidad económica, puro dinero, 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 y todos los milagros son de dinero. O sea, todos los milagros son la empresa, los negocios, negocio, empresa, auto, casa. Esa es la prosperidad. Y hay otro sector que lo único que publicita es a Jesús el sanador. No importa que la persona no se rinda a Cristo, no importa que la persona a lo mejor no tenga ni conciencia que es pecadora, no importa. Lo importante es la sanidad. Y también eso es un error. Desmerecer también a que Cristo sana también es un error. Y cortarle los brazos a la sanidad de Dios también es un error. Pero también es un error ofrecer como Papá Noel, como Nicolás, como un viejo pascuero, ofertas navideñas. Ya, dejemos de ser ofertones navideños, ya sea por un buen predicador, por la sana doctrina, porque acá ofrecemos sana doctrina desde la puerta, desde el pelo, desde el moño pentecostal, y los otros ofreciendo, susténtame el programa y yo voy a orar por tu hijo, pero si no me sustenta el programa no oro por tu hijo. Toda esa patraña de cosas no es el evangelio.
Por eso digo que y aquí me incluyo, todos hemos errado, hemos ido por caminos que Dios no nos mandó. Por eso Jeremías vuelve a decirnos, 2617 años, por decirlo así, nos vuelve a decir, párate en el camino, detente. Si habla de pararse en el camino es porque están caminando, porque están ministrando, porque están avanzando en la obra, porque están haciendo cosas. Pero el hacer cosas no significa porque algunos piensan que hacer cosas, hartas cosas, es símbolo de comunión con Dios. Y no necesariamente es así. Recuerda Éfeso, has trabajado, tu arduo trabajo, has tenido paciencia, le has puesto bueno, has hecho seminario, has hecho esto, has hecho este otro, pero te olvidaste lo principal, perdiste el objetivo, perdiste la razón por el cual estabas haciendo las cosas. Porque a lo mejor me recuerdo cuando se quería comprar una radio AM y todo el pueblo de Dios cooperaba con la radio, y luego la radio se volvió un negocio, y hoy día es un negocio. Entonces empezó bien, como dicen, empiezan en el espíritu y terminan en la carne. Empiezan con un buen objetivo, juntemos dinero para comprar una radio, ya. Y cuando la radio está comprada, empiezan a cobrarle a la gente. Y cobran, y dinero, o sea, cantidades enormes de dinero, 600.000, 500.000, 400.000, y ya la radio está comprada. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no era para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios predicara. Otros dicen, no, coopera porque así estamos alcanzando el reino. ¿Qué reino? ¿De qué? Del dinero, de la prosperidad, de la materia, de la plata. ¿Qué reino? Así estamos alcanzando otras almas. Oiga, si mejor uno puede salir a predicar a la calle. Los domingos estamos predicando en el metro. Los jueves también predicamos. Yo sé que muchas iglesias predican. Entonces no vendamos la pomada, no vendamos un discurso. Otros tal vez dicen, no, es que, y no voy a juzgar. Yo creo que hay gente que tiene un llamado a levantar casas de rehabilitación, y yo sé que hay gente que es honesta, sí, hay que decirlo, hay honestos. Pero hay otros que venden la pomada y el negocio, ¿cierto? Entonces, hoy día tenemos este tipo de espectro, de caleidoscopio, de todas las posiciones habidas y por haber, y nosotros estamos acá y la gente está afuera. Y la gente sintoniza y escucha a uno que descalifica al otro. Pone la radio y escucha a uno tratando a la presidenta de este país de una forma indigna. Y yo no estoy a favor de ella, no voté por ella tampoco. Así es que no me pille por ahí porque no me va a pillar. No voté por ella. Pero tratarla de forma indigna, yo creo que ni la propia madre de ellos la tratan así. Cambia para el otro lado y el otro ahí poniéndole una música tipo Lucho Barrio, no se me enojen. Ahí picando la cebollita, ¿cierto? Para decirle, apóyame, pucha, me voy a ir de este programa, necesito tu ofrenda, deposítame en la cuenta. Entonces la gente se aburre de eso, o sea, y el cristiano, el creyente dice, pucha, ¿qué pasa? Y eso es lo que está pasando hoy. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice aquí claramente. Mire lo que dice aquí. Lo que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo aquí dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos reprendiendo las obras que son de las tinieblas. Pero lamentablemente ya no es el mundo, somos nosotros mismos. Porque nos mordemos unos a otros, nos descalificamos unos a otros, nos miramos mal unos a otros. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. También ahí Dios nos ayuda y nos guarda a nosotros. Pero tratar con términos ordinarios, vulgares, a otras personas que son minorías sexuales, no, mejor digámosle como dice la Biblia. Dios nos ayude. Mas todas estas cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Y este es el versículo que queríamos llegar. Despiértate. Despiértate, despiértate, despiértate. Te quedaste katseudo. Katseudo, en griego, katseudo, te quedaste dormido. Estás katseudo, estás dormido. Tienes que anistemi, tienes que levantarte. En el griego es pararse, levantarse, ponerse en pie. Anistemi. Dios le dice aquí, anistemi, anistemi. Tú que estás dormido,
levántate. Dice, anistemi, párate de esa posición, sale de la comodidad, sale de ese discurso doble. Levántate entre los muertos, y porque eres un ecos, un cadáver, y te alumbrará Cristo. Despierta. Y no solo los que predicamos, despierte, hermano, usted que está escuchando. Discierna lo que le están hablando. No se coma todo lo que le dicen. Disciérnalo, disciérnalo. En el espíritu, vaya a la rodilla, clame, ore a Dios y dígale, Señor, esto que me están entregando es palabra tuya o no es palabra tuya. Disciérnalo. No coma todo lo que le están entregando. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mire, mirad pues con diligencia, con responsabilidad. Hay que hablar con responsabilidad aquí. Hay que hablar con responsabilidad, hay que ser responsable, serio en lo que estamos hablando. No tomar esto a la chacota. Esto no es chacota. Bueno, a mí me trataron de amargado. Me dijeron que yo era amargado. Bueno, prefiero ser amargado, no ser un liviano. Un liviano que se para y habla estupideces y está media hora hablando tonteras, cuando estos medios Dios los destinó para compartir con usted la palabra y educar al pueblo. Educar al pueblo. Eso es lo que está faltando en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no sé si no le interesa, pero hay poca educación en el pueblo cristiano. Y no estoy hablando de alcurnia, de aristocracia. Nos faltará el espirituado que diga, no, yo no necesito educación, yo me guío por el espíritu. No estoy hablando de eso, hermano. No sea niño, como dijo Pablo. Seamos maduros, maduros. Generalmente las personas que hablan más de espiritualidad son muchas veces los más infantiles. En los hechos. En los hechos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Con sabiduría celestial, por supuesto. Sabiduría del espíritu. Aprovechando bien el tiempo. Este tiempo también tenemos que aprovecharlo. Aprovecharlo bien. Aprovechar bien el tiempo. ¿Cierto? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Oiga, esa palabra es fuerte, ¿eh? Esa palabra es áfrones. Esa palabra áfrones ahí, Dios nos dice, no seáis áfrones. No seas ignorante, iletrado, disparatado. Yo estoy hablando del original griego, ¿eh? No se me enoje. Va a decir, el pastor nos trató de ignorante. No, aquí dice, Dios nos dice, a Cristian Vera, yo me voy a poner yo, a Cristian Vera. No pastor, sino el hombre Cristian Vera. Cristian Vera, no seáis ignorante, no seáis iletrado, no seáis disparatado, no seáis afronés. Proverbios 23, léalo. Proverbios 23, ahí habla también de la insensatez. La insensatez es no tener, ser una persona sin conocimiento, que actúan por emociones, por estados de ánimo, pero no actúan por una convicción. Y nosotros no nos movemos por emoción, sino por convicción. Y la convicción genera una emoción, obviamente. Lloramos, cantamos, alabamos, nos alegramos, pero esa emoción tiene una raíz en una convicción profunda que es generada por la fe en la palabra de Dios en nuestro corazón. Porque las emociones por emociones, si no vaya a los que van al estadio, ahí en Pedrero, se suben, saltan, se ponen su camiseta, mujeres y hombres, y saltan y gritan. Eso es una emoción. Nosotros tenemos convicciones y por convicciones nos movemos. Mucho pueblo de Dios se mueve y va a la iglesia por emoción. Siento ir, voy. No siento ir hoy día, no voy. No, hermanito. Debemos movernos por fe. Me sienta o no me sienta, yo voy porque creo, no por sentir, sino porque creo. Entonces, Dios nos llama a no ser afrones. Afrones nos llama a no ser disparatados, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cómo va a entender la voluntad de Dios, que es santa, perfecta y pura y agradable? Estudiando la palabra de Dios, orando, buscando el rostro de Dios, buscando el ayuno, la oración y la palabra de Dios. Porque si usted ayuna sin leer la palabra, es una dieta. Si usted ayuna y no ora, dieta. Si usted ayuna y no lee la escritura y no tiene conocimiento, se va a volver un espirituado y posiblemente se va a desviar del camino. Pero si usted lee la palabra, conocimiento, discierne, clama a Dios
y tiene un lugar donde se congrega, donde lo pastorean, donde lo guían, donde lo orientan, usted va a ir creciendo en la gracia del Señor. Por lo tanto, no sean insensatos sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Esto es importante, ¿eh? Como que Dios hoy día le dice a la iglesia en general, al pueblo cristiano, ¿qué pasa? ¿Por qué son tan insensatos? Busquen entender cuál es mi voluntad en todo lo que está pasando. En esto de la elección, esto del gobierno, la realidad de la iglesia, el enfriamiento del pueblo, la flojera del pueblo de Dios, la desobediencia, porque hoy día estamos llegando en muchos lugares a tiempos como los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Voy, no voy, no voy, voy, de repente. Es como, eso es lo que está pasando hoy día. Yo me recuerdo años atrás, el pueblo cristiano no era así. ¿Y habían problemas? Sí. ¿Habían dificultades? Sí. ¿Habían problemas graves en la iglesia? Sí. ¿Habían errores? Sí. Pero no sé, había más fidelidad. La gente iba. ¿Problema? Iba. Dificultad, ahí estaban. Con los hijos, con la familia. No, aunque estuvieran mal, aunque estuvieran tristes, amargados, igual estaban. Entonces hoy día, no sé qué sucede. Hay un desaliento, un desánimo muy fuerte. Se viene toda esta cosa, como les decía, esta como vorágine, así como una máquina, de qué le voy a comprar a mi comadre, a mi compadre, y nos quita la paz. Pero la bendición de Jehová no añade tristeza. Dice aquí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Bueno, hoy día hay creyentes que se empinan el codo. Hay hasta pastores que dicen que somos legalistas. Cuando me preguntan a mí, yo les digo, bueno, respondo como dijo Cristo, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo vea con vosotros en la casa de mi Padre. Listo. Así que, o no mires el vino en la parra cuando rojea porque embrutece los sentidos. Listo. Sin embargo, hoy día tenemos una iglesia liviana, sin brújula, sin norte, sin identidad, sin sabor, desanimada, desalentada, una iglesia materialista. Y hablo de en general el pueblo, caprichosa, que muchas veces, en vez de obedecer, hace lo que bien le parece. Y aquí tenemos un mandato de Dios, que seamos llenos de Dios. Hablando entre vosotros con salmos. Mira, aquí está la consecuencia de una persona que es llena de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire, someteos unos a otros en el temor de Dios. Por lo tanto, iglesia, Dios nos dice, despiértate, levántate del sueño, y esta expresión tiene que ver con despiértate, egeiro. Egeiro es estar sentado o acostado, y toma una actitud de levantarse y ponerse en pie. Me recuerda una historia de Elí, que está en Segunda de Samuel. Elí, el sacerdote Elí, y sus hijos Finis y Ofni, sacerdotes, ¿se recuerda? Y lamentablemente él se quedó dormido era costumbre que se quedara dormido en su silla reclinable, y finalmente se durmió y se desnucó. Y lamentablemente mucha iglesia está durmiendo en su dolor, durmiendo en su silla de nadie me entiende, en su silla de todos me han fallado, durmiendo en su silla de todo está malo, recostado en su silla de la comodidad económica, recostado en su silla del bienestar material, recostado en su silla de me falló el hermano, me falló la hermana, recostado en su silla de no lo perdono, me la hizo, me la paga, recostado en su silla de amargura, nadie me ama, nadie me entiende, estoy solo,
recostado en su silla de no voy más a la iglesia, póngale el nombre que usted quiera. Pero se fue para atrás y se desnucó. Dios nos libre de desnucarnos, Dios nos libre de morir espiritualmente al quedarnos sentados en la silla de la comodidad, en la silla de la flojera, en la silla de no me gusta la iglesia, no me gusta el predicador, no me gusta el pastor, no me gustan los horarios, en la silla de no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con este otro. Dios nos libre. Vamos a ir a una alabanza, ¿sí? Mientras usted nos puede llamar. 723-3757, 723-3948. Saludo también a mi amada esposa, la pastora Herminia, y a mis hijas, y a mi yerno, y a la iglesia en general. Yo siempre agradezco a la iglesia, agradezco al redil. Y esta palabra es para todos nosotros, del pastor para abajo, desde mi persona hacia abajo. Así es que usted nos puede llamar, 723-3757, 723-3948. Vamos a una alabanza y volvemos. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, Derrama tu gloria entre nosotros. Dios nos ayude. Despierta tú que duermes. Despierta, hermano. Despierta, ministro. Despierta, evangelista. Despierta, hermano del coro. Despierta, hermano de la puerta. Toma tus deberes. No dejes botada la casa de Dios. No dejes botados los servicios de Dios. No dejes botados las responsabilidades que Dios te ha entregado. A veces somos muy diligentes, extremadamente diligentes para nuestros deberes con el trabajo, pero somos bastante mediocres para servir a Dios. Deberíamos no ser en esa dualidad, esa dicotomía, deberíamos ser iguales, deberíamos tener la misma actitud, deberíamos ser consecuentes en nuestro servicio a Dios. Porque finalmente lo único que va a importar cuando mueras, cuando yo muera, tú partas, si Cristo no viene antes, va a ser nuestro servicio a Dios, lo que hicimos, cómo éramos, cómo nos comportábamos, qué teníamos, qué Dios había hecho en nuestras vidas, hermanos. Por eso despierta tú que duermes. Estás durmiendo, te quedaste dormido. Te quedas dormido, estás ahí somnoliento. La Biblia dice que el que se duerme empieza a dormir, se pone en una mesa codo a codo,
se queda dormido, un pestañeo, otro pestañeo, y viene la necesidad como un hombre armado contra él. Y no una necesidad solamente económica, sino espiritual. O como decíamos, este sacerdote Elí, que su nombre significa Dios es lo más alto. Y esta historia usted la puede ver ahí en Samuel. Si quiere leerla, léala, es muy fuerte. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 4. Y Primera de Samuel, capítulo 14. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 4. Versículo 14 también. Ahí tenemos la historia de Elí, este sacerdote que se desnucó por quedarse dormido. Se desnucó, se quebró el cuello y murió. Dios nos guarde. Por eso todo esto que hemos hablado tiene que ver con esto. Despiértate tú que duermes y levántate. No solo basta despertar y decir, oh, me quedé dormido, y quedarse ahí mismo en la silla reclinado. Hay que levantarse, hay que pararse, hay que despertar del sueño, ¿ya? Salir de la oscuridad, salir de ese estado en que estamos, de ese estado de comodidad, de ese estado de somnolencia, de ese estado de no voy más, voy de repente. Es curioso, ¿eh? Muchas veces nos pisamos nosotros mismos la colita, porque decimos, pedimos algo, exigimos algo, y luego nosotros mismos caemos en lo mismo, ¿cierto? Es como aquel que está fuera de la cancha y dice, por decirlo de una manera, este debería hacer esto, yo estuviera ahí lo haría así, y cuando estamos ahí no hacemos nada, dejamos botadas las cosas. Hoy día hay mucha responsabilidad, demasiada irresponsabilidad en el pueblo de Dios, en general, a nivel general. Son pocos los que tienen este Éfeso como nombres, deseo ardiente, esta pasión, sino que muchos estamos terminando como la Odisea, ¿cierto? Pero Dios nos guarde, por eso nos manda esta palabra. Y es el Espíritu Santo el que nos dice, despiértate tú que duermes, levántate, ya es tiempo que te levantes, es tiempo que te sacudas, no esperes que venga un ángel del cielo, no esperes que alguien te llame, tú levántate, toma una decisión, morir en la silla, en esa silla mediocre, en esa silla de la perdición, de la corrupción, en esa silla de la irresponsabilidad, de la flojera, porque él era flojo, él era una persona floja, era negligente, no corregía, no dirigía, dejaba todo pasar, era muy permisivo. Dios nos libre como pastores de ser permisivos también, o de ser, ¿cómo podríamos decir? La ley del embudo, para un lado y para otro lado. No, Dios nos libre. Pero le estamos hablando al pueblo de Dios. Mucho pueblo está en la silla. Póngale a la silla decepción del pastor, decepción de los hermanos, póngale el nombre que quiera, pero cuando estemos en el reino, cuando estemos ahí frente a Cristo, no vamos a poder excusarnos. Porque Él nos va a decir, yo te dije, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos, y yo te voy a alumbrar. No te va a alumbrar el pastor, no te va a alumbrar el hermano, te va a alumbrar Cristo Jesús. Entonces, esta es la palabra que queda en tus oídos espirituales, en tu corazón. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana. Mañana tenemos punto de predicación en el pasaje Pernas con Paysandú. Ahí estaremos predicando la poderosa palabra de nuestro Dios. Y el domingo tenemos reunión una hora antes, a las 18 horas. Nosotros no suspendemos cultos por las actividades, digamos, de elecciones, no, porque si alguien lo hace en la mañana y el pueblo tiene que estar, porque si algunos van a cumplir este mandato humano, ¿cuánto más debemos estar en la casa de nuestro Santo Dios? Pues tu nombre es santo, santo.